Bien, la clase de hoy probablemente va a ser bastante más corta de las otras. Básicamente lo que vamos a hacer es cerrar nuestro tema de la parte de análisis numérico del ramo. Vamos a comenzar con un tema completamente distinto, algoritmo combinatorio, la clase próxima, y prefiero no dejar las cosas a medio camino respecto de la introducción de eso. Así que vamos, cuadraturas de Gauss, nuestro tema de hoy, y después un pequeño resumen. ¿Cuál es la idea? Queremos mejores cuadraturas, eso nos va a llevar a dar un pequeño desvío a través de un tema de por sí interesante, que son los polinomios ortogonales, y con eso vamos a poder resolver el tema. Uno de los puntos que ya habíamos visto es que podíamos obtener mejores aproximaciones en el fondo por la vía de elegir nodos al interpolar. No quedarnos con los puntos que nos den, no quedarnos particularmente con puntos igualmente espaciados. Si estiramos la idea acá, y viendo precisamente cómo habíamos partido resolviendo el tema de encontrar los coeficientes de la fórmula de cuadratura, significaba básicamente plantear un sistema de ecuaciones. Era una manera de hacerlo, no, tal vez no la mejor, pero una manera de hacerlo. Ahora, si es que yo, en vez de tomar los n más 1 puntos x0 hasta x sub n dados, me tomo la libertad de elegirlos, en total voy a tener 2n más 2 variables. Los puntos y los coeficientes. Los n más 1 puntos y los n más 1 coeficientes, con lo cual tenemos en total 2n más 2 variables, con las que podemos arreglárnoslas para cumplir con 2n más 2 condiciones, como por ejemplo hacer que nuestra regla de cuadratura sea exacta para polinomios de grado 2n más 1. La forma obvia es plantear el sistema de ecuaciones no lineal que resulta, que con un poco de suerte, vean el apunte, por ejemplo, para algunos casos, podemos realmente resolver ese cuento y obtener tanto los puntos como los coeficientes. Pero es un cacho. Sería interesante contar con alguna forma mejor para cumplir con esa tarea. Y para encontrar esos valores, digamos, vamos a dar un pequeño desvío. Bueno, como primera cosa vamos a estar hablando de norma de funciones. Tomemos un intervalo cerrado, A, B. Los extremos pueden ser infinitos. Si alguno de los extremos es infinito, obviamente esa punta es abierta, digamos. Y una función peso que va de A a B a R, que es continua y positiva. Dadas funciones f y g continuos sobre el intervalo, su producto interno sobre AB respecto de la función de peso W se define como esa integral de ahí. La norma, para continuar la definición sobre AB respecto a la función de peso W de f, es simplemente la raíz cuadrada de el producto interno de f consigo mismo. Como ustedes ven, esto es el producto interno de una función consigo misma,
nunca puede ser negativa. Estamos hablando de que esto de acá es siempre positivo y aquí tengo f multiplicado por f, o sea, f cuadrado, que es positivo siempre, y por lo tanto esto de acá es siempre cero o positivo, y por lo tanto esto de acá está bien definido, un número real positivo o cero. Decimos que, y también, obviamente, la única posibilidad para que el producto interno de f consigo mismo sea cero es que f sea cero en todo el intervalo, ¿sí? Decimos que f y g son ortogonales si su producto interno es cero. Decimos que la función f está normalizada si su norma es 1. Esto probablemente ustedes lo vieron en algún momento cuando hablábamos de vectores, digamos, producto interno viene a ser el equivalente moral del producto punto, ¿sí? En realidad resulta que esto tiene propiedades bastante comunes, digamos, por eso se habla también de una norma acá. Con la definición anterior, las funciones continuas sobre ese tramo y las definiciones, maravilloso. Con las definiciones obvias de suma de funciones y multiplicación por un escalar, o sea, por un número real, forman lo que se llama un espacio vectorial normado, o sea, un espacio normado. Nos interesa particularmente el conjunto de polinomios. Vamos a llamar pi mayúscula sub n al conjunto de polinomios de grado a lo más n. Esa cosa es un espacio vectorial con vectores linealmente independientes en él, 1x, x cuadrado, bla, 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 hasta x a la n, ¿sí? Polinomios ortogonales. Bueno, partamos ahora con una función de peso sobre w, sobre a, b. Diremos que la secuencia de polinomios Pn sub x, donde Pn es de grado n, es ortogonal si para i distinto de j los polinomios pi y p sub j son ortogonales. Ahí falta un igual a 0. Son ortonormales y además la norma del polinomio n es siempre 1. Si ustedes recuerdan de sus épocas de jugar con vectores, hay un proceso de Gram-Schmidt que, dado un conjunto de vectores independientes, podemos construir un conjunto de vectores ortogonales. ¿Sí? En realidad no nos interesa tanto esto en este momento, sino que el tema simplemente nos interesa qué se puede hacer. Lo que nos interesa a nosotros puntualmente son un par de otras cosas distintas. Teorema, sea P de X un polinomio ortogonal de grado n sobre el rango AB con función de peso W, entonces P tiene n ceros simples en el rango. La demostración de esto es relativamente simple. Supongamos que los ceros de P en el rango son x1, x2 hasta x sub r. Donde obviamente r podría ser 0, no podría no haber ninguno. Está claro
que R es menor o igual a N. Consideremos el polinomio Q de X, X menos X sub 1 hasta X menos X sub R. El grado de Q es R, que habíamos dicho ya que es menor o igual a N. Entonces, está claro de que en ese intervalo, P de X, Q de X no cambia de signo, dado que P de X va a tener todos estos factores dentro del, digamos, y por lo tanto al multiplicarlo por Q, todos estos factores van a terminar como cuadrados. O sea, ninguno de esos factores dentro del intervalo puede cambiar de signo. Y dijimos que no hay otros ceros en el intervalo, por lo tanto el resto del polinomio tampoco puede cambiar de signo. Pero eso significa que la integral entre A y B de esta integral de acá, esta función es positiva, y esto de acá siempre es positivo o siempre negativo. En realidad esto no es igual a mayor que 0, es distinto de 0 en realidad. Pero habíamos dicho que P era ortogonal a todos los polinomios de grado menor a n. Y Q es, si Q fuera de grado menor a n, estamos mal. No puede ser eso. ¿Sí? Por lo tanto, el grado de Q tiene que ser el grado de P. O sea, los ceros de Q y los ceros de P, el grado de P y el grado de Q coinciden, o sea, hay n ceros en el intervalo. Supongamos ahora que x sub 1, simplemente por tomar 1, digamos, es un cero múltiple de P. Si es un cero múltiple, quiere decir que P es x menos x1 a la multiplicidad por una serie de otras cosas más, donde la multiplicidad es mayor o igual a 2. Consideremos el polinomio g de x, que es p de x partido por x menos x1 cuadrado. Entonces, la integral entre a y b de w de x, p de x, g de x es la integral entre a y b de w de x, p de x partido por x menos x1 al cuadrado, por la definición de g. Pero p de x partido por x menos x1 va a tener que ser siempre mayor que 0 en el intervalo, salvo posiblemente en algún hoyo por ahí. Por lo tanto, esa integral es mayor que 0. Y nuevamente tenemos una contradicción, porque se supone que g es un polinomio de grado menor que el de p. Y por lo tanto, el polinomio p tiene exactamente n ceros simples en el intervalo. Ya, con eso tenemos la maquinaria que requerimos para lo que queremos hacer a continuación, cuadraturas de Gauss. Lo que estamos haciendo es buscar regla de cuadratura de la siguiente forma. Una integral entre a y b de la función de peso por una función de x es aproximadamente la suma entre 0 menor o igual a k menor o igual a n de los a sub k f elevado a los f evaluado en los f en los x sub k. Si esta fórmula es exacta para polinomios de grado hasta n, tiene que ser que es exacta en particular para los polinomios esos de Lagrange. O sea, podemos en realidad calcular el a sub k como la integral correspondiente al polinomio Lagrange. El polinomio Lagrange, si ustedes recuerdan, tiene la particularidad que es 1 para x sub k y es 0 para todos los otros x's dentro del juego, digamos. ¿Sí?
Teorema. Sea P de grado n más 1 ortogonal a pi sub n, o sea, ortogonal a todos los polinomios de grado hasta n. Si x sub i para 0 menor o igual a i menor o igual a n son los ceros de P, la regla de cuadratura es exacta para todas las funciones que son polinomios de grado hasta n más 2n más 1. La demostración es un tanto larga, pero no demasiado exótico tampoco. Supongamos que f es una función, un polinomio de grado hasta 2n más 1. Por el polinomio de división, yo puedo escribir f de x es un q de x, un cociente, por p de x más un resto. Como q tiene grado a lo más 2n más 1, perdón, como f tiene grado a lo más 2n más 1, y p tiene grado 2n más 1, el polinomio q tiene polinomio a lo más grado a lo más n. Asimismo, r de x, el resto de la división, como la división es por un polinomio de grado n más 1, el resto de la división tiene grado a lo más n. O sea, q y r pertenecen a pi n. Entonces, f de x sub i no es más que r de x sub i para los x sub i entre 0 y n. Y por lo tanto, yo puedo escribir mi fórmula de, o sea, puedo escribir mi integral como básicamente usando esto de acá, lo puedo escribir de esta manera, pero esto de aquí es el producto de p sub x, grado 2n más 1, perdón, grado n más 1, multiplicado por q, que es un polinomio de grado a lo más n, por w. Esto se va, porque dijimos que p era ortogonal a los polinomios de grado menor. Y la integral se me reduce entonces simplemente a la integral del r. Pero, por la manera que construimos el método es exacto para r, que es un polinomio, eso debería ser n, no n más 1. Por la construcción del método, el método es exacto para polinomios de grado hasta n. Y por lo tanto, esta integral, que es esto, es también esta suma aquí, por lo que habíamos observado respecto de los valores de f. Pero esta integral de acá es exactamente este valor de acá. O sea, nuestra fórmula resulta ser exacta, como habíamos anunciado. O sea, con esto tenemos, si es que construimos los polinomios ortogonales correspondientes a la función de peso w, tenemos una manera mucho más práctica de obtener los x's que la idea que habíamos planteado originalmente de armarnos el sistema de ecuaciones no, no lineal correspondiente. Claro, nos queda el cacho de una vez que tengamos los polinomios, perdón, encontrar sus ceros, pero tenemos bastantes pistas al respecto de ello. O sea, sabemos que están en el intervalo y bla, bla, bla. Un par de propiedades interesantes en esto son lo siguiente. En una cuadratura de Gauss, los coeficientes son todos positivos y la suma de ellos no es más que la integral entre a y b de la función w. Para demostrar esto, fijémonos un n y sea p un polinomio ortogonal
de grado n más 1. Y para eso entonces los puntos, y tomamos los puntos correspondientes, los p de x sub i, o sea, el p para todos los x sub i va a ser 0. Elijamos un j cualquiera en el rango y definamos q como p de x dividido por x menos x sub j. Con lo que el grado de q cuadrado es 2n y resulta que tiene que ser exacta la siguiente integral. Integral entre a y b de w de x, q cuadrado de x, por la fórmula es la suma entre 0 y n, entre i igual 0 y n, de a sub i, q cuadrado de x sub i. Pero la función q cuadrado está armada de tal forma que, o sea, la función q cuadrado es básicamente el p, salvo que le quitamos el término x menos x sub j, ¿cierto? Por lo tanto, en todos los nodos x sub i que no sean el j, el q cuadrado es 0. En el j es a sub j q cuadrado de x sub j. Q cuadrado de x sub j claramente siempre va a ser positivo. La integral que tenemos al lado izquierdo es una integral de una función positiva siempre, multiplicada por un cuadrado, siempre positivo o 0, no puede ser negativo. Por lo tanto, esa integral también es positiva. Y la sub j entonces resulta ser la razón entre dos cantidades positivas y por lo tanto positivo, mayor que 0. El otro punto es que también va a tener que ser exacta la integral de la función 1, pero la integral de la función 1 expresada como integral, digamos, es esto, y la fórmula de cuadratura nos dice que la integral de 1 no es más que la suma de los valores de la función 1 en los x, es que no es más que la suma de los coeficientes. Y por lo tanto tenemos la segunda parte del lema. ¿Sí? Esto suena un poquitito aburrido, digamos, pero si uno se da el trabajo de desarrollar las fórmulas de cuadratura con puntos igualmente espaciados de grados mayores, resulta que por ahí, no recuerdo exactamente ahora dónde es, pero en algunos de las fórmulas de más puntos empiezan a aparecer coeficientes negativos, lo cual es un poquitito, ¿cómo se llama? Un poquitito raro, digámoslo así, porque estamos diciendo, oiga, queremos calcular la integral, lo que significa, suponiendo que nuestra función es positiva, ¿cierto? Que estamos sumando los valores de la función en ciertos puntos y esta cuestión nos dice que tenemos que restar algunos, algo anda medio mal ahí. Eso también de alguna manera es otra muestra, digamos, del fenómeno de que interpolaciones con muchos puntos se comportan en forma poco decente. Bien, un rápido resumen, como yo les había anunciado, hoy día vamos a tener una reunión mucho más corta. Vimos que no hizo resumen, estoy mal. Como vimos, habíamos comentado que en una de esas podía ser una buena idea utilizar los nodos Chebyshev para fórmulas de cuadratura porque nos dan error relativamente parejo en el intervalo y no nos ocurre lo que
hace el fenómeno Runge, que hace que las cosas se empiezan a disparar para cualquier lado y terminamos con errores gigantescos. En su oportunidad comentamos que había maneras mejores de hacer las cosas. En el fondo, esas maneras mejores de hacer las cosas son utilizar algún método de cuadratura de Gauss, que da mejores tasas, mejores, o sea, son exactos para polinomios de grado mayor, lo cual definitivamente no garantiza, digamos, que sean métodos propiamente tales con menor error. Nos falta todavía desarrollar fórmulas para error de cuadratura, pero eso lo vamos a dejar para otro semestre. La gracia que tiene las cuadraturas de Gauss es que podemos meter en nuestro juego de cuentos acá una función de peso. Esto suena un poquitito raro, digamos, pero definitivamente hay situaciones en las cuales a uno le interesa no la integral de la función, sino que le interesa la integral de la función por alguna función que podemos considerar función de peso. O si es que es por eso, nos interesa la integral de una función que incluye algo que podemos considerar una función de peso. De esa manera podemos deshacernos de parte de la variación de la función por la vía de meterla en la función de peso. Si es que tenemos la suerte, que no es tanta suerte tampoco, de que el polinomio ortogonal de interés lo tenemos a la mano y conocemos sus ceros, estamos al otro lado. Curiosamente, los polinomios ortogonales, estos que aparecen aquí como conejos sacados del sombrero, aparecen en una serie de otros ámbitos bien poco relacionados con el cálculo de integrales y por lo tanto son funciones de interés independiente. Y hay gente que se ha dado el trabajo de compilar listas bastante grandes de una colección de polinomios ortogonales y sus ceros, así que no es que haya que hacer toda la pega desde cero acá tampoco, ¿sí? Eso respecto de lo que quería comentarles respecto en general respecto de análisis numérico. Como ustedes ven aquí, bueno, en realidad con esto deberíamos estar pasando a nuestro tema siguiente. Que es un breve resumen de lo que hemos estado hablando de la parte de análisis numérico. Vamos a básicamente comentar sobre algunas áreas que nosotros vimos y cosas que no hemos visto. Las áreas que nosotros revisamos, vimos someramente el tema de errores en las operaciones y cómo se propagan, cómo afectan el resultado final del cálculo. Vimos cómo podemos evaluar y escribir los errores en los algoritmos. Vimos el tema de problemas que de por sí el problema ¿cómo se llama? Es mal condicionado, en el cual incluso si hacemos los cálculos en forma exacta, pequeños errores en los datos de entrada van a generar errores gigantescos en los resultados. Vimos la cualidad de algoritmos que son estables o inestables. Un algoritmo estable es, ¿cómo se llama? Los errores que se cometen en pasos intermedios tienen un efecto limitado, digamos, no se amplifican. En un algoritmo inestable, los errores intermedios que se vayan cometiendo se amplifican y contaminan el resultado.
obviamente un algoritmo inestable es muy poco deseable. Lo que buscamos son algoritmos estables. O a falta de algoritmos estables queremos tener alguna idea de qué tan inestable es el cuento, de manera de poder tomar medidas para evitar que esos efectos nos echen a perder, nos perjudiquen el resultado. Áreas que discutimos en algún detalle, pero no entramos realmente en gran detalle tampoco, son la solución de ecuaciones, interpolación y cuadratura, que son de las operaciones fundamentales, digamos, que se están haciendo cada vez que se quieren hacer cálculos. ¿Sí? Es muy frecuente, es casi tan común, digamos, el que a uno le digan resuelve esta ecuación que uno ya prácticamente lo considera parte del paisaje y no lo considera como un problema propiamente tal aparte. Pero resulta realmente una de las actividades importantes todo el tiempo. Cuadratura, es muy común que uno requiera calcular alguna integral por ahí. Y la parte de interpolación, hoy día tal vez menos conocida que en mis épocas, en las cuales uno estaba acostumbrado a que, por ejemplo, para obtener el valor de una función trigonométrica, uno tenía que ir a una tabla y interpolar en la tabla, porque venían, qué sé yo, los datos venían de grado en grado, y si uno quería, qué sé yo, el seno de un ángulo, qué sé yo, de 37 grados y medio, bueno, tenía que interpolar. Hoy día uno está acostumbrado a que el computador hace esos cálculos inmediatamente y no hay problema. Sin embargo, igual nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales tenemos los datos solamente en algunos puntos y necesitamos estimar el valor de la función en puntos intermedios. Si los datos son resultados de mediciones, tenemos los valores medidos solamente en algunos puntos y tenemos que ver cuáles son los valores intermedios en algún otro punto de interés. Puede ocurrir también que nosotros los datos que tenemos son resultados de cálculos que solamente me dan los datos, los valores de interés, digamos, por ejemplo, en los puntos de alguna clase de cuadrícula. Y necesitamos entonces interpolar para obtener valores intermedios. Todos aquellos de ustedes que son aficionados a, por ejemplo, videojuegos o en general computación gráfica, en un videojuego o en computación gráfica ustedes van a aproximar una superficie, por ejemplo, no sé, la cara de un personaje que están dibujando en pantalla, la van a aproximar a través de representarla solamente en algunos puntos discretos, no en forma continua. Pero quieren dar una impresión continua. ¿Qué es lo que van a hacer para eso? Bueno, interpolar. De todas esas cosas vimos algunos de los algoritmos y técnicas más importantes. O sea, hablamos de los algoritmos en el caso de solución de ecuaciones, hablamos de bisección, comentamos de método de la secante, método de Newton y iteración de punto fijo. Vimos algunas técnicas para acotar los errores, cómo describir los errores de los algoritmos, que tan rápido, en el fondo, en el caso de solución de ecuaciones, converge a la solución. En el caso de interpolación, revisamos interpolación utilizando polinomios que pasan por los puntos. Hay varias otras técnicas adicionales que tal vez, bueno, voy a ir incorporando probablemente
versiones sucesivas del ramo. Y en el caso de cuadratura, hablamos de técnicas también basadas básicamente en interpolar por un polinomio integral el polinomio. Hay otras técnicas más, pero esas no las vamos a guardar. ¿Qué más? Algunas de las áreas que no discutimos. El área numérico es un área bastante gigantesca. O sea, comentamos que el análisis numérico tiene que ver con cosas tales como calcular toda clase de valores de interés, que pueden ser derechamente un valor, como calcular el valor de la función de la constante pi, o calcular el valor de una función. ¿A alguno de ustedes se le ocurre cómo podría calcular de forma eficiente, por ejemplo, la función seno de x? ¿Sí? Numéricamente, a mano. No es para nada trivial. Claro, hay técnicas eficientes, es una función extremadamente importante y por lo tanto incluso hoy día está incorporada en el procesador que ustedes están usando en su computador. Pero eso no quiere decir que esto sea una cosa sencilla de hacer. Entonces, temas que nosotros no tocamos son cómo efectuar operaciones aritméticas. Algo de eso se ve en ramos como arquitectura de organización de computadores y posiblemente en algún otro ramo, posiblemente en la introducción a la ingeniería, algo les hayan contado sobre representación en puntos flotantes. ¿Sí? Es un área bastante importante. Vamos a tocar algunos temas relacionados con esto más adelante en el ramo, desde otros ángulos. ¿Sí? Efectuar operaciones aritméticas con números normales, digámoslo así, los números que usa su computador, por ejemplo, es una cosa. En muchas aplicaciones hoy día se requiere hacer cálculos con números de muchísimos miles de bits. Y ahí la cosa cambia. Ahí se requieren algoritmos que son bien diferentes de los algoritmos o sea, no es que se requieran, perdón, se usan algoritmos bien diferentes y mucho más eficientes que el algoritmo que a uno le enseñaron en el colegio para, por ejemplo, multiplicar. O sea, incluso en una cosa tan pedestre como esta, hay paño que cortar. Cálculo de las funciones elementales. Uno está acostumbrado, como comentaba, de apretarle una tecla en la calculadora y calcula el valor del seno o la raíz cuadrada, o alguna potencia, un logaritmo, una función exponencial. Al igual que el caso anterior, pero obviamente más complicado, esto no es trivial, no es inmediato. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el logaritmo de algún número? A mano. ¿Sí? Hay harto que discutir respecto de esto, de cómo escribir funciones que hagan un cálculo eficiente y que hagan el cálculo lo más rápidamente posible. Y lo que también es extremadamente importante para quienes son los usuarios de esta cosa, que no tengan errores. Hay otra área también relacionada con la anterior, que es el cálculo de funciones comunes en ciencia e ingeniería, que no son las funciones elementales. Raíces, funciones trigonométricas, exponencial, logaritmos. Como por ejemplo la función gamma, que es la función que tiende a reales o complejos, la función factorial. Las funciones de Bessel son relativamente comunes también. Son funciones que están definidas como soluciones de ecuaciones diferenciales que no pueden expresarse en términos de las funciones elementales.
la función W de Lambert, que está definida como aquella función de X que hace que X sea W elevado por E elevado a W, que es una cosa un poquitito exótica, pero que resulta que aparece en una cantidad impresionante de situaciones diferentes en toda clase de ámbitos de la física, de la química y otras áreas más. ¿Sí? También está el amplio tema del cálculo de una variedad de constantes. ¿Cómo calculamos el valor de pi? ¿Cómo sabemos que pi es 3,14, 15, 92, etcétera? ¿Sí? Todos saben ese número más o menos de memoria porque lo aprendieron en el colegio, que ese era el valor de pi, pero la pregunta está, ¿cómo diantres calculamos ese valor de forma eficiente? Está la función gamma, que posiblemente ustedes hayan visto por ahí en algún momento. Alguien me ha dicho por ahí que las tres constantes más importantes en las matemáticas son pi, e y gamma. Y esas son, digamos. Cada una de esas constantes tiene su propia subindustria, digamos, de técnicas de cómo calcularla. En el caso de pi, el cálculo de pi comenzó, digamos, a obtener valores precisos de pi en forma eh, correcta, digamos, matemáticamente, demostrablemente correcta, comenzó con Arquímedes y sigue hasta el día de hoy. Se han calculado muchísimos millones de cifras de pi. Otra área de la cual no hemos hablado para nada es cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. Resulta que el problema de resolver sistemas de ecuaciones lineales para ciertos tipos de sistemas de ecuaciones es un problema también mal condicionado. ¿Sí? En realidad de por ahí viene el concepto, digamos, de condicionamiento. Y por lo tanto, aquí es un tema importante ese tema de hacer los cálculos de manera de, uno, hacerlo en forma eficiente, dos, hacerlo en forma tal de que los errores de cálculos intermedios no se vayan acumulando y me echen a perder el resultado. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo cumplo con esas dos cosas a la vez? Es todo un área, la cual probablemente ustedes van a ver bastante más en los ramos sucesivos de computación científica. Otro tema común es resolver en general sistemas de ecuaciones. No solamente una ecuación, sino que una ecuación en una incógnita, sino que un sistema de ecuaciones de n ecuaciones en n incógnitas. Las técnicas del álgebra tradicional, digamos, no llevan demasiado lejos respecto de eso. Rápidamente vamos a tener que también recurrir a alguna clase de método aproximado. Y los métodos aproximados allí tienen algunos paralelos, digamos, con los métodos que nosotros vimos. Algunos obviamente no son aplicables, pero otros sí. También esa es un área bastante importante, particularmente resolver sistemas de ecuaciones muy grandes trae su propia colección de problemas. Otra área que podemos perfectamente dividir en dos grandes o incluso más grandes áreas es el tema de solución de ecuaciones diferenciales. En física, en ciencia, es muy común que ustedes terminen con que, oiga, lo que ando buscando es la función que cumple con esta linda ecuación diferencial, ya sea una ecuación diferencial ordinaria, como puede ser una ecuación diferencial parcial, en derivadas parciales, ¿sí? Nuevamente, los
casos en los cuales existe una solución exacta, digamos, que se puede expresar en términos de funciones conocidas, ni siquiera de las funciones elementales que a nosotros, lo que nosotros estamos acostumbrados, son bastante escasos. Y no nos queda otra entonces a recurrir a alguna clase de mecanismo de solución numérica. Y esto nos lleva también de vuelta a nuestro tema de interpolación. Los métodos de solución numérica de ecuaciones diferenciales no nos dan como resultado una función, sino que nos dan como resultado aproximaciones al valor de la función en puntos discretos. Y eso en general no me sirve. O sea, yo quiero hacer alguna otra operación con esa función, por ejemplo, graficarla. Y ahí entra de nuevo entonces el tema de interpolación. Ecuaciones diferenciales parciales. Posiblemente la aplicación más directa que tenemos para eso hoy día, de la que hacemos uso todos los santos días en realidad, es cuando ven ustedes alguna niña en la tele diciendo que mañana va a llover o que va a ser la temperatura tal o cual en alguna parte de Chile. ¿Cómo podemos predecir eso? Bueno, la manera de predecir eso es de armar la ecuación diferencial correspondiente que describe cómo el movimiento del viento, cómo cómo las nubes hacen que se evapore más o menos agua y por lo tanto se creen más o menos nubes, bajo qué condiciones llueve, qué efectos tiene la lluvia sobre las nubes y qué sé yo. Toda esa cosa, juntando toda esa clase de cosas, movimiento del aire y todo, con la humedad y toda esa historia, resulta un sistema de ecuaciones diferenciales parciales más o menos feo. Si yo conozco las condiciones en suficientes puntos eh, hoy día, yo puedo utilizar esa función, esa ecuación diferencial para predecir cuáles van a ser las condiciones mañana, o pasado mañana o la próxima semana incluso. El problema, obviamente, que esas son ecuaciones extremadamente complejas. Tenemos los datos en algunos puntos, no en todas partes, y resolver todo ese tema y de ahí extraer después conclusiones tales como mañana va a estar soleado en Viña, es un trabajo de cálculo numérico gigante. Y eso es lo que después la niña aparece en la tele diciendo que probablemente mañana sea un día soleado. ¿Sí? Y da las temperaturas máximas y mínimas y otras cosas más. Todo eso resulta de ahí, de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales gigantes. Dato rosa de la semana, las predicciones meteorológicas últimamente han estado bastante más disparatadas de lo tradicional, que uno partía de la base que si decían que mañana iba a llover, era hora de comprarse protector solar porque seguramente iba a haber un caregallo que ya se lo encargo. Eso cambió con la mejora, digamos, en las capacidades de cómputo, computadores más grandes y más rápidos, pero también con mejores datos. Muchos de los datos que se usan como base para punto de partida, digamos, de los cálculos meteorológicos, eran datos recogidos por aviones en vuelo. Mientras el avión vuela, digamos, va midiendo la temperatura, humedad del aire, etcétera, en su trayectoria. Esos datos se metían entonces, se recolectaban y se metían como datos de base, no se meten en realidad como datos de base para las estimaciones meteorológicas.
bueno, últimamente, como estamos todos con, ¿cómo se llama? Con presidio domiciliario, hay muchos menos vuelos y por lo tanto hay muchos menos datos, digamos, recogidos por aviones y por lo tanto al tener menos datos y datos menos precisos, digamos, o más espaciados, por lo menos de entrada, los modelos meteorológicos resultan menos precisos. Con esto terminamos nuestra parte actual, digamos, de análisis numérico. Y bueno, quisiera entonces abrir a posibles consultas. No sé si hay preguntas, hay algún comentario antes de cerrar la clase de hoy y cerrar con esto en realidad nuestra parte de análisis numérico y por tanto comenzar ya el día jueves con un tema completamente distinto. Si tienen inquietudes, por favor, plantéenlas acá, plantéenlas en el aula, plantéenlas en la ayudantía. Quizás dediquemos algunos minutos también en clases sucesivas a responder posibles dudas, pero vamos a ir a otra cosa. O sea, el tema de hacer cálculos numéricos en el fondo se acaba con esto acá. Consultas. Parece no haber inquietudes, probablemente están todos, dejaron andando al computador y se dieron vuelta y siguieron durmiendo, en cuyo caso, lejos está de mí el interés en interferir con sus dulces sueños y espero que los disfruten. Nos vemos.